Bueno, pues buenos días en esta primera rueda de prensa de la Junta de Portavoces del último periodo de esta legislatura. Primero, felicitar el año a todos los medios que estáis aquí y a vosotros que no están también. Y esperemos que el 2015 pues, sea para Extremadura un año estupendo y seamos capaces de conseguir muchas cosas para que haya menos gente que lo esté pasando mal como lo está pasando ahora. En cuanto al pleno del próximo de mañana, nosotros los regionalistas vamos a llevar una propuesta de impulso relativa a los caminos públicos, caminos de entidad pública. Estamos recibiendo por parte de los ciudadanos muchas quejas de que muchos caminos públicos de esta comunidad autónoma se están cerrando, se están de alguna manera, podemos decir, que dejando de ser públicos para convertirse en privados, sin que por parte de los organismos competentes se esté haciendo nada en absoluto. Sabéis que los caminos públicos de Extremadura dependen de diputaciones, de la Junta de Extremadura y de ayuntamientos. Nosotros vamos a pedirle a la Junta que en los que tiene competencia que haga que se cumpla la ley. Porque lo que está ocurriendo ahora, ya os digo, es que con una valla se corta un camino público o se mete el arao en un camino público y se siembra lo que sea, y el camino pues deja de ser público y deja de poder ser utilizado por los ciudadanos. Entonces, estas cosas, pues yo creo que hemos recibido muchas quejas. Creo que la Junta, concretamente la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, pues debe tomar medidas. También vamos a pedir a las diputaciones y a los ayuntamientos que en los que tienen competencia ellos, pues también cumplan estas. En cuanto a, porque ya veis que tenemos un cupo de una propuesta y una pregunta. La pregunta al Gobierno vamos a hacerla relativa al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde tenemos noticias de que en pediatría hay una falta importante, cerca de un 40% menos de personal que debería estar, lo que está ocasionando pues, problemas en este caso los niños, ¿no? Que son los usuarios de ese servicio de pediatría. Vamos a preguntarle al consejero pues, que nos diga cómo está la situación, si se ha solucionado, si se va a solucionar, qué pasa, porque creemos que es el tema de la sanidad, como de la educación, como de la dependencia, son temas con líneas rojas, absolutamente. No podemos dejar que por problemas presupuestarios estos servicios no se cumplen y si no estén los ciudadanos suficientemente atendidos. Y en este caso estamos hablando de los niños, que yo creo que es un sector al que hay que cuidar. Por eso vamos a hacer esta pregunta. Deciros también que en relación a las leyes que se van a llevar, bueno, pues el otro día, si os acordáis, en la última Junta de Portavoces, yo dije aquí que mientras a nosotros, cuando pedimos la modificación de la ley electoral, de bajada del 3 al 5%, peor, del 5 al 3%, perdón, se nos pasó por todos los capítulos habidos y por haber, había que pedir informe al Consejo Consultivo, informe al Gobierno, etcétera, etcétera, pues con la que se había presentado después por parte de Izquierda Unida y pues no se había cumplido esos trámites, teniendo en cuenta que además había una modificación que era el tema de cuál era el sistema de proporcionalidad, que se quería quitar la ley de Ohm para poner otro tipo de sistema de proporcionalidad distinto, cosa que no ocurre en ninguna comunidad de España. Y nosotros creíamos que el Consejo Consultivo debería informar sobre el tema, ¿no? También ocurrió un poco con la ley de servicios sociales. La ley de servicios sociales también se quería traer aquí por el método de urgencia sin que pasara por ningún tipo de consejo consultivo y por ningún sitio. Bueno, pues la sorpresa es que después de la denuncia que yo hice aquí en esta misma tribuna donde estoy ahora mismo, pues ha debido surgir efecto y el señor presidente de la Asamblea ha tenido a bien solicitar al Consejo Consultivo informe sobre la modificación de la ley electoral presentada por Izquierda Unida y sobre la ley de servicios sociales presentada por el Partido Popular. Con lo cual, no van a ir a este pleno, sino que van a tener que ir al pleno del día 22. Cuando las cosas se hacen mal, pues luego hay que rehacerlas y hacerlas bien. Y yo, bueno, pues arrepentido vos quiere Dios. Yo entiendo que otro día pues nos habíamos pasado de listos y hoy pues ha habido que cumplir pues con los requisitos que hay que cumplir, que el Consejo Consultivo, que para eso está y para eso cuesta un dinerito a los extremeños, pues haga los informes correspondientes y que no vayamos aquí a tirar cohetes y que luego esos cohetes pues no exploten. Sí va a ir a este pleno el debate de totalidad de la ley de medidas tributarias, reforma fiscal. Nosotros haremos propuestas concretas de modificación de esta ley, en artículos concretos,
sobre todo en aquello que se refiere a impuestos de sucesiones y donaciones y a la ley de hidrocarburos o céntimo sanitario y a la ley del canon del agua. Sobre esos tres aspectos seguramente presentaremos enmiendas cuando toque. Ahora va a ser el debate de totalidad, que es lo que se va a hacer mañana. Y yo creo que nada más. El pleno yo creo que durará hasta las 3 de la tarde, más o menos, una cosa así, calculo, por las propuestas que hay de vosotros grupos. Nosotros el cupo lo tenemos completo con una propuesta de impulso y una pregunta, no podemos hacer más. Y, bueno, pues en las leyes, ya os digo, hay 2 que tenían que ir en este pleno, pero ya no van a ir al día 22. Y, bueno, pues la ley tributaria, nosotros, lógicamente, lo que os he dicho, haremos los planteamientos en el debate de totalidad, las consideraciones y luego presentaremos enmiendas parciales en el momento que se abra el plazo para ello. Si queréis hacerme alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. ¿Y en qué sentido irían esas enmiendas parciales? ¿Para bajarlo más? ¿Para eliminarlo? Vamos a ver, nosotros ya hemos manifestado varias veces, nosotros queremos que los impuestos indirectos son impuestos injustos. Injustos porque lo pagan igual los que tienen y los que no tienen. Nosotros creemos que el céntimo sanitario, es decir, el impuesto sobre hidrocarburos, para llamarlo por su nombre, y el impuesto sobre el canon del agua deben desaparecer de la lista de impuestos. Deben desaparecer. Y en cuanto a la ley de sucesiones y donaciones, el tanto por ciento a deducir de la base imponible debe ser igual que el de las comunidades de España, donde más bajo es. O más alto es, según lo veamos. Es decir, que la deducción sea la máxima. En lo que se refiere a impuestos, sucesiones y donaciones, la base imponible, la deducción de la base imponible sea la máxima. Y vosotros los impuestos que desaparezcan como tales impuestos. Creemos que son totalmente injustos porque afectan al que tiene y al que no tienen y sobre todo gravan mucho más al que no tiene, porque es el que no puede pagar. Sí, sobre otro tema, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado una denuncia que puso un abogado sobre los viajes a Canarias del presidente nuevo. Es que también presentó una denuncia en la misma línea. ¿Qué pensáis de todo eso de esta denuncia? Pues yo que tengo entendido, no sé si es así, es que la denuncia que ha sido archivada ha sido la nuestra, la que había presentado Prescres. No lo especifica. No lo especifica, no lo sé. Nosotros de luego presentamos una... ¿Eva de Felipe? La del letrado. Pues entonces, bueno, nosotros, en el caso de que se archivara la nuestra, la que ha hecho el partido, en el caso de que se archive, pues habría que dar carpetazo porque no habría opción a hacer nada más. En principio esperaremos a ver qué ocurre. Si ha sido va del abogado de... Claro, yo es que no sabía cuál había sido de las dos. Pues entonces, bueno, nosotros, lógicamente, si el Tribunal Supremo archiva la demanda que hicimos nosotros, bueno, pues rápidamente pues habría que dar carpetazo al asunto y se acabó. No admite más recorrido el tema. Vemos a ver qué es lo que se decide al final. El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, para la redundancia, un anteproyecto de ley, que va a traer a la Asamblea, se llama Ley de Transición, para asegurar un traspaso modélico, han dicho, de gobierno a gobierno, con algunas previsiones, como por ejemplo convocar oposiciones mientras el gobierno esté en funciones, o que el déficit que dice el gobierno que existe coincida con el que vosotros Hombre, nosotros todo lo que sea transparencia, todo lo que sea, pues, limpieza en lo que debe ser el traslado de un gobierno a otro, pues nos parece bien. De todas formas, a nosotros a mí lo que me parece un poco es que el gobierno actual está ya mirando mucho por el retrovisor. Yo creo que tiene que dedicarse a trabajar, que aún quedan meses de legislatura, que trabaje, que haga cosas y que deje de mirar tanto por el retrovisor. Es decir, yo creo que está bien, está muy bien que se hagan leyes que posibiliten un cambio de gobierno que no sea traumático, que sea transparente y sobre todo que no ocurra que el gobierno que entre se encuentre con cosas que ni esperaba ni sabía que estaban. A mí me parece perfecto, todo eso me parece perfecto.
Pero yo no sé si es el momento ahora de estar mirando por el retrovisor ya continuamente. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es trabajar. Y trabajar para solucionar los problemas de la gente que tiene ahora. Porque esto está muy bien, pero la gente tiene problemas ahora y hay que solucionarlos. Y entonces no podemos estar ahora solamente haciendo ya política parece que es que ya estamos ya en... Ya se ha acabado la legislatura ya y entonces aquí ya estamos pensando a ver qué va a ocurrir a partir del día 30 de mayo. Miren ustedes, lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. ¿Que se va a normalizar el tema ese de la transmisión de un gobierno a otro? Nos parece perfecto, perfecto. Cuanto más transparencia mejor y cuanto mejor se hagan las cosas, mejor para los ciudadanos, porque el gobierno que entre podrá empezar a trabajar al día siguiente y no tendrá que estar 6 meses buscando en los cajones a ver si encuentra lo que dejó el gobierno anterior. O sea, eso nos parece perfecto, pero que deje el gobierno tanto de mirar por el retrovisor, que sigan trabajando, que hay muchas cosas que hacer aún en esta comunidad. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Os deseo un año lleno de salud, de energía, de fuerza, con muchas novedades, informativamente muy rico para que tengan ustedes mucho trabajo. Así que espero que se cumpla por lo menos al 80%, ¿no? Bien, el próximo pleno va a ser un pleno muy económico, en los que el protagonista principal va a ser el señor consejero, el señor Clemente Checa. En primer lugar, habrá el debate de totalidad de la reforma fiscal. Y como no hay enmiendas a la totalidad, entonces se producirá el debate sin que haya al final la correspondiente votación. Yo no quiero adelantar la postura final de Izquierda Unida sobre esta reforma fiscal, aunque desde luego no es precisamente muy favorable. Nosotros saben ustedes que pretendemos que un sistema fiscal tiene que servir para recaudar más y mejor para que se puedan mantener los servicios sociales básicos y los servicios fundamentales de una sociedad. Y tenemos serias dudas de que esta reforma fiscal, que se anuncia fundamentalmente como bajada de impuestos, sirva para recaudar más y recaudar mejor. Por lo tanto, no es difícil adivinar que nuestra posición en principio va a ser de reserva y de hostilidad. Luego, naturalmente, se abre el plazo de enmienda y nosotros haremos las correspondientes enmiendas que haya que hacer a esa reforma fiscal. El segundo punto sigue siendo con el señor Checa, también muy económico, porque va a opinar, se va a producir el debate que se aplazó en unos plenos anteriores sobre el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Si participamos, si no participamos, si es el mismo que había antes o es diferente. Nosotros pensamos que si en este momento el FLA tiene condiciones favorables para financiarse, es lógico que se aprovechen, como haría cualquier contable, cualquier financiero, cualquier empresario. Pero esto nos ratifica en que seguramente en su momento, cuando había amenazas de los hombres de negro, en la época del señor consejero Fernández, nosotros dijimos que estamos actuando como el alumno novato que ante la primera riña del profesor hace todos los deberes con un celo inmenso. Y dijimos, no va a pasar nada. A las comunidades que no cumplieron sus tareas en aquel momento no ha ocurrido nada. Y quizá hicimos el tonto en aquel momento siendo tan cumplidores de las directrices, del déficit cero, del techo de gasto, etcétera, etcétera, que se hacían desde Madrid. Pero, en fin, veremos en qué sentido va la propuesta del señor consejero, los argumentos del señor consejero, y responderemos sobre la marcha. Pero nos da la impresión de que en aquel momento, cuando fuimos tan fieles cumplidores de las directrices de Montoro, quizá hicimos un poco el tonto, porque las otras comunidades que no cumplieron sus deberes no les ocurrió nada. Después ya entramos en las materias normales del Pleno, en las que habrá varias propuestas de impulso y alguna propuesta de pronunciamiento. Nosotros vamos a presentar una propuesta de impulso para que la comunidad, la Consejería de Fomento, haga un estudio detallado y minucioso del estado de conservación y el estado de construcción de las redes de abastecimiento de agua en toda la comunidad. Tenemos noticias, no tenemos datos, obviamente, solamente noticias, de que muchísimas redes de saneamiento todavía están hechas con fibrocemento y con amianto, lo cual acarrea determinados problemas para la salud. Y, naturalmente,
transformar, sustituir todas esas tuberías requiere un plan coordinado, con previsiones de financiación suficientes, etcétera, etcétera. Y la propuesta de impulso que hacemos es para que se haga ese estudio, para que se haga ese mapa de las tuberías, en qué estado se encuentran y de qué material están construidas. Nos parece una propuesta razonable que, aunque salga apoyada y se apruebe, no va a tener resultado inmediato en unas semanas o en unos meses. Digamos que sería una herencia que le quedaría a este gobierno o este Parlamento para el siguiente gobierno, que puede ser el mismo o puede ser diferente. Pero es necesario que hagamos ese estudio de situación, ese estudio de estado de las redes de abastecimiento de agua de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y luego tenemos una propuesta de pronunciamiento que es bastante compleja. Les explico que esta propuesta de pronunciamiento que presentamos nació en una mesa redonda que se celebró en Cáceres con participación del PSOE y del PP, promovida por Amnistía Internacional, llamándonos la atención sobre la situación humanitaria, la situación terrible de represión y de desplazados, el problema que se está produciendo en Siria. Creo que es bastante evidente que cualquier cosa que ocurre en el ámbito internacional tiene repercusiones sobre nuestra comunidad, tiene repercusiones sobre los ciudadanos españoles y, por supuesto, los ciudadanos extremeños. Entonces, en Siria hay una situación escandalosa de guerra civil que está siendo la respuesta en el tablero internacional de distintos intereses de grandes potencias, unas emergentes y otras que ya existentes, en la que hay casi 4 millones de personas desplazados. Y hay una serie de compromisos que se adquirieron desde la ONU y desde la Unión Europea en los cuales no se están llevando a cabo. Es evidente que el yihadismo, todo el problema que hay en Oriente Medio, repercute sobre nosotros. Es evidente que la guerra de Ucrania afectó a Extremadura por el tema de la fruta. Por lo tanto, no basta con decir que es un tema que queda muy lejos, que la ONU se ocupará de ello, y nos gustaría que el Parlamento extremeño, representando a los ciudadanos extremeños, le pidiera al Gobierno de la Nación que tome una serie de medidas y que impulse una serie de decisiones sobre la guerra en Siria. La primera es que se emprendan acciones necesarias para que se pare esa sangría, para que se pare esa cadena de crímenes contra la humanidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede llevar a los litigantes sirios, por así decirlo, ante el Tribunal Penal Internacional. Otras veces lo ha hecho, digamos, con mucho menos motivo, y nos parece que este motivo hay más datos para que lo lleven. Y nos parece que si no se toman medidas que controlen, mejor dicho, en este caso, que eliminen, que corten de raíz el tráfico de armas y la venta legal de armas de los países que están diciendo que lo están haciendo muy mal, pero a la vez les suministran las armas para que sigan matándose y sigan aniquilándose. Y España, en ese sentido, tiene algo que decir sobre el tema del mercado legal de armas. Hay un plan de respuesta regional desde las Naciones Unidas que supone, en el plan de reasentamiento de desplazados, la acogida de determinado número de personas con cargo a cada uno de los países. España se comprometió a reasentar a 130 personas, a 130 refugiados. España es uno de los países, digamos, más tímidos, de los que menos compromiso adquirió en ese plan de reasentamiento de refugiados. Y nosotros creemos que en España se acercaría a la cifra de 8.000. Y los extremeños, que estamos preocupados por el respeto a los derechos humanos, por el prevalecimiento de la ley internacional, queremos que España tenga el protagonismo que le corresponde con los países de nuestro entorno. Y todas estas medidas queremos que el Parlamento extremeño se lo diga al Gobierno de la Nación. Y luego en las preguntas al Gobierno, nosotros queríamos preguntar a la consejera de Empleo qué medidas concretas se van a poner en marcha para los famosos 7.000 empleos entre los jóvenes que ya anunció el señor presidente del Gobierno extremeño en su mensaje de Navidad. ¿Cuáles son esas medidas concretas? Porque es una cifra muy bonita que se presta a crear mucha esperanza y después veremos en qué se queda. Nos han comunicado que por razones adquiridas, por compromisos adquiridos anteriormente, la consejera no podrá estar en este pleno y nosotros vamos a aplazar esa pregunta para el pleno del día 22. Así que solo haremos una pregunta al Gobierno que se referirá a las becas para los estudiantes extremeños. Porque los criterios, bueno, ustedes saben que se podían tener dos becas, una por el Ministerio de Educación y otra por la Consejería, y que los criterios no eran iguales. El filtro que ponía el Ministerio de Educación era un filtro más exigente que el filtro que ponía la Consejería de Educación de Extremadura. Pues ahora se han cambiado los criterios que propone la Consejería de Educación de Extremadura y han
adoptado, por así decirlo, los mismos filtros que las becas que se concedían para el Ministerio. Con lo cual, al ser un filtro más exigente y más reducido, se van a quedar, todavía no sabemos cuántos, se van a quedar algunos, nos tememos que bastante, algunos extremeños se van a quedar fuera de la posibilidad de pedir becas. Queremos saber por qué se han cambiado esos criterios y se han endurecido de esa manera, que van a hacer que, sobre todo, esas familias que están en el límite de la renta, con 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, pues ahora va a ser hacia abajo, se van a quedar fuera. Entonces queremos saber por qué desde la Consejería se han cambiado esos criterios que antes eran un poquito más benévolos en el ámbito regional que en el estatal y ahora lo han unificado. Entonces queremos saber por qué. Esa va a ser la participación y la iniciativa de Izquierda Unida en este pleno, que ya digo, va a ser un pleno muy económico y que inicia este último periodo de sesiones. Si ustedes tienen alguna pregunta, como siempre, con mucho gusto intentaré responderles. Me parece un poco tarde para traer esa ley, porque son como otras propuestas que se han hecho referentes a la transparencia, a las medidas para evitar la corrupción, etcétera, etcétera. Pierde credibilidad cuando eso se hace en vísperas electorales. Ya en su momento dije que todas las medidas que se proponían de los códigos éticos, de las medidas anticorrupción, etcétera, cuando eso se hace, digamos, en vísperas de una época electoral, la gente va a decir sí, ahora que les han pillado o ahora que ya no hay tiempo quieren proponer esas medidas. Creo que esa ley es necesaria, pero me parece que el momento es el menos adecuado. Bien, reitero mis mejores deseos para ustedes. Buen día. Buenos días. Bueno, pues que tengáis un buen año, que si es bueno para vosotros, probablemente también lo será para nosotros. Solo probablemente. Bueno, el próximo pleno, primer pleno de este 9º periodo de sesiones y último periodo de sesiones de esta legislatura. Os cuento a continuación lo que hemos impulsado desde el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, ya sabéis que va el proyecto de ley de medidas fiscales. Como hemos dado rueda de prensa anteriormente, pues ya no me extiendo en ello. Tiempo que ahorramos. Las otras iniciativas que hemos impulsado son las siguientes. Hemos impulsado una iniciativa para que la Junta de Extremadura, la consejería correspondiente, tramite las 21.000 solicitudes, que probablemente ya sean más a la fecha en la que estamos, de renta básica y agilice la renovación de las rentas básicas que estaban concedidas y que están en periodo de renovación y que la Junta ha cerrado a cal y canto la renovación a partir de enero. Y ahora estamos en una situación infinitamente peor en la renta básica que antes de la reforma de la ley de renta básica que impulsó el Gobierno y algunos grupos parlamentarios se lo permitieron. La segunda propuesta de impulso que hacemos es una propuesta de impulso importante que tiene que ver con el Plan Juncker. Saben ustedes que la Unión Europea ha puesto en marcha lo que llamamos Plan Juncker, que es un plan de inversiones extraordinario, tanto con financiación pública de los Estados como financiación privada, y en España serán en torno a
más de 50.000 millones de euros los que se van a invertir. De esos 50 y tantos mil millones, evidentemente, nosotros queremos que Extremadura sea una región que tenga, evidentemente, un papel importante de inversión de ese paquete, del llamado paquete Juncker. La Junta de Extremadura hasta ahora no ha dado señales de vida, debe ser que está todavía digiriendo el proceso de turrón que ha tenido y el proceso de las cubas de maduración del vino, y todavía no ha dado señales de vida respecto al plan Juncker. Para exigirles que de aquí al mes de febrero, que es cuando el Gobierno de España tiene que presentar las obras de inversión para el plan Juncker, la Junta de Extremadura convoque a los grupos parlamentarios y a los agentes económicos y sociales para hacer, en nombre de toda Extremadura, el paquete a financiar por el programa de inversiones extraordinarias, el plan Juncker. Y tiene que ser de esta manera la mejor manera de hacer ese programa de inversiones para Extremadura, con los grupos parlamentarios y con los agentes económicos y sociales. Entre otras razones, primero porque el Gobierno no tiene mayoría absoluta en esta Cámara, aunque a veces parece que lo tuviera. Y en segundo lugar, porque estamos a 3 meses de la convocatoria de las elecciones y, bueno, aunque hay vientos de cambios, pues será otro Gobierno, con toda seguridad será otro Gobierno, del mismo partido o de otro partido, pero con toda seguridad será otro Gobierno el que tendrá que llevar adelante esas obras de inversión. Por último, hemos presentado también una propuesta de pronunciamiento para que el Centro Ibérico de las Energías Renovables, que era un compromiso entre España y Portugal, de las cumbres entre España y Portugal, saben ustedes que se iban a hacer 4 centros de investigación en la frontera, uno de ellos iba en Badajoz, era el Centro Ibérico de las Energías Renovables, ha sido abandonado por el Gobierno de Rajoy y llevamos una iniciativa para impulsar de nuevo ese Centro Ibérico entre España y Portugal con sede en Badajoz de las energías renovables, tan importantes para nuestro país y especialmente para nuestra comunidad autónoma. Y también hemos impulsado la comparecencia del señor consejero de Hacienda y Administración Pública para que explique los motivos por los que Extremadura ha ido al FLA. Saben ustedes que se ha novelado mucho sobre no ir al FLA, saben ustedes que se ha mentido mucho sobre la situación en la que Extremadura ha ido al FLA y el señor consejero tiene que dar explicaciones en la Asamblea de Extremadura sobre por qué Extremadura ahora va al FLA, sobre por qué Extremadura no quiso ir entonces al FLA, sobre cuántos millones hemos perdido desperdiciando dinero público de los extremeños tan necesario para empleo e inversiones y el sostenimiento de la educación y la sanidad, pagando intereses a la banca privada, cuando las demás comunidades autónomas que fueron al FLA, toda esa cantidad de intereses se lo van a ahorrar y, por lo tanto, será dinero que hemos, en lenguaje coloquial, desperdiciado. Por tanto, es una comparecencia muy importante porque el Gobierno del señor Monago tiene que asumir sus responsabilidades. Saben ustedes que tenemos el déficit disparado, hemos sobrepasado el límite de deuda que teníamos autorizado, todo ello permitiendo que otras comunidades autónomas tengan más déficit y también más deuda, y todo ello con el silencio cómplice del Gobierno del señor Monago. Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento, que es muy perjudicial para los intereses generales de Extremadura. Y por último, las 3 preguntas que llevaremos a este pleno, porque quiero recordar, habiendo escuchado a otros portavoces con anterioridad, que las preguntas no son a las consejerías ni a los consejeros, sino al Gobierno de la Junta de Extremadura. Por tanto, aunque la consejera de Empleo no venga, es la Junta de Extremadura la que responde a las preguntas de los grupos parlamentarios. Vamos a preguntar por cómo valora la Junta de Extremadura el discurso lleno de mentiras del presidente de la Junta de Extremadura, el de fin de año, aquel que decía que liderábamos a España en la recuperación económica y en la creación de empleo. Y ya ven ustedes lo que sucedió el lunes pasado y el viernes pasado, es decir, el día 2 y el día 5, le dijeron que somos la región que más pierde en Producto Interior Bruto y que somos la región que más ha destruido empleo en el mes de diciembre. Pues queremos saber cómo valora la Junta de Extremadura
ese discurso de la Extremadura irreal que pintó el señor Monago desde esa famosa bodega. Queremos preguntar también a la Junta de Extremadura cómo valora los datos de paro del mes de diciembre, efectivamente, porque es responsabilidad solidaria de toda la Junta de Extremadura, no solo de la consejera de Empleo, más bien de desempleo. Y queremos preguntar también cómo valora la Junta de Extremadura la inversión realizada en el concierto del cineasta clarinetista Woody Allen, porque salvo en las hojas parroquiales no ha salido en ningún sitio de España. Y vamos a ser portada en todos los medios nacionales, internacionales y estratosféricos, y se han quedado en que no hemos salido ni en las hojas parroquiales. Queremos saber cómo valora esa inversión de la Junta de Extremadura, desperdiciando casi 150.000 euros que hubieran ido muy bien para aquellas personas que están esperando cobrar la renta básica y que han pasado extremadas dificultades en unas fechas tan entrañables como las Navidades. Eso será todo lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado para el Pleno del día 8. Y, como siempre, a sus preguntas. Bueno, yo para el Pleno quería preguntar sobre la propuesta del Gobierno de la ley de traspaso, que la van a traer al Parlamento y en la que van a proponer algunas prohibiciones, como por ejemplo convocar oposiciones mientras un Gobierno está en funciones. ¿Qué les parece? Bueno, pues podrían haber empezado no permitiendo a los directivos del SEC presentarse a las oposiciones. Podrían haber dado ejemplo, que se lo pedimos. Desde esta misma tribuna se lo pedí yo al Gobierno del señor Monago, que no permitiera que más de 25 altos cargos del SEC se presentaran a las oposiciones. Pues forma parte de la propaganda del señor Monago, porque cuando pudieron hacerlo no lo hicieron. Y segundo, probablemente tengan mala conciencia a la hora del traspaso en el mes de junio de este Gobierno al próximo Gobierno. Probablemente tengan mala conciencia, porque para traspasar un gobierno a otro lo único que hay que tener es voluntad política. Y el gobierno de Guillermo Fernández Vara hizo un traspaso ejemplar al gobierno del señor Monago. Sin embargo, el gobierno del señor Monago se inventó las cifras de déficit para poder hacer lo que luego hizo, recortar, por ejemplo, los puntos de atención continuada, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen. Se inventó unas cifras que ni siquiera el Ministerio de Hacienda certifica, solamente se lo inventaron ellos. Luego, la ley no va a poder impedir que un gobierno mentiroso como el del señor Monago se invente las cifras de déficit que ha recibido, porque la Intervención General del Estado certifica trimestralmente el déficit que hay en cada comunidad autónoma. Y los datos que da el gobierno del señor Monago solamente se los inventa el señor Monago, porque la Intervención General de la Junta del Gobierno, de España, del Ministerio de Hacienda, jamás ha certificado eso. Luego, ¿qué nos están contando? Una nueva milonga de cara a las elecciones, como la reforma fiscal, que no tendrá ningún efecto en el 2015, ya se los hemos contado, y aquello que tenga efecto será el mes antes de las elecciones, en el mes de abril. Luego, ¿esta propuesta para qué es? Una nueva milonga. Probablemente porque tengan mala conciencia a la hora de hacerle el traspaso de funciones y poderes al próximo gobierno. Pero vamos, como si gobernamos nosotros, nos dará igual cómo nos traspasen la herencia, porque la vamos a aceptar sin rechistar y nos vamos a poner a trabajar al día siguiente. Que hay ley, estupendo. Que no hay ley, también estupendo. Que tienen voluntad política de traspasar bien al próximo gobierno los papeles, bien. Que no, nos dará igual, porque al día siguiente hay que ponerse a trabajar por resolver los problemas de los ciudadanos. Pero esto forma parte de la campaña de Redondo Asociados y Monago. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.
Bueno, feliz año nuevo a todos. Ahora entenderán quienes estuvieron en la última rueda de prensa cuando hablábamos que no podíamos ser profetas sobre lo que iba a ir al orden del día del pleno de hoy. Evidentemente había dos iniciativas, dos propuestas de ley que al final pues no van a ir, ¿no? Irán al pleno del día 22. Por eso nos parece importante que este pleno, que el del día 8, el de mañana, se centre en algo tan importante como es el futuro económico de esta región, esa ley de medidas fiscales y administrativas, la ley de acompañamiento a los presupuestos generales de la región, y donde desde luego es algo más que lo que se dice en cuanto a una bajada de impuestos, es mucho más. De hecho, se pretende y así se valorará, estoy convencido, por parte de los ciudadanos, como ese reflejo del esfuerzo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo por parte de los extremeños y que ahora, gracias a ese esfuerzo y a una consolidación económica, pues nos podemos permitir, junto con 40 millones que vienen del Estado de la Nación, el poder decir a los extremeños que durante este ejercicio, el ejercicio 2015, pues será un montante aproximado de 114 millones de euros los que se tendrán de rebaja fiscal. Esto nos parece muy importante porque dejar claro que todos los extremeños se beneficiarán desde el día 1 de enero del 2015, con independencia de lo que digan otros portavoces. De hecho, desde el día 1 de enero del 2015, todas las medidas aprobadas y reducciones y deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno de la Nación ya están surtiendo efectos, como digo, desde principios de año, y en Extremadura estos 73,5 millones que se pretenden también con la aprobación a priori de las medidas que está esbozando el Gobierno de José Antonio Monago y que se va a someter al trámite parlamentario, supondrán, como digo, un montante total de 114 millones, precisamente también con eficacia y efectos desde el día 1 de enero del año 2015. Eso quiero dejarlo claro, porque parece que aquí la línea de las cargas de bombas de humo para, que no se vea la realidad, yo creo que tienen corto recorrido y hay que decir las cosas como son. Es verdad, los extremeños tenemos que decirles que ese cumplimiento que hemos hecho entre todos, ahora tiene que serle devuelto de una forma clara y concisa, con independencia de elecciones o no de elecciones, porque cuando debatamos precisamente esta reforma fiscal ambiciosa, vamos a ver también algo importante, y es que los distintos grupos parlamentarios se van a retratar. Vamos a ver cómo el Partido Socialista le va a tener que decir a todos los extremeños que no quieren que bajen los impuestos. Vamos a tener que ver al Partido Socialista y al señor Fernández Vara decirle a todos los extremeños por qué se negó y votó en contra de que esta ley de reforma fiscal, esta ley para bajar los impuestos a todos los extremeños, votó en contra de que se llevase por vía de urgencia. Y habrá que ver también cómo todos los grupos parlamentarios esbozan su justificación si no quieren aportar en el trámite parlamentario de las enmiendas ante una ley tan importante, porque gracias a esa estabilización económica que se ha conseguido con el Gobierno de José Antonio Monago, va a ir dirigido precisamente a lo que es el refuerzo de políticas sociales, a lo que es las políticas de generación de empleo, y sobre todo porque lanzamos un mensaje muy claro al resto de España, que ya están copiando medidas que se van a implantar en Extremadura y sacadas del Gobierno de José Antonio Monago. Extremadura va a dejar de ser la comunidad con mayor presión fiscal y posiblemente encaminemos lo que es la senda del ejemplo, como digo, y que otras comunidades van a tomar nota, y lo están haciendo ya, de medidas que se están llevando a cabo en Extremadura. Y es algo tan sencillo como, a pesar de que en el Partido Socialista el señor Fernández Vara no lo entienda, que en Extremadura ya hemos demostrado que bajando los impuestos subimos la recaudación. Y subimos la recaudación del IRPF, y subimos la recaudación del IVA, y subimos la recaudación del impuesto de sociedades. En definitiva, es una nueva forma de articular los impuestos y donde revierten directamente, como en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, directamente donde los ciudadanos quieren. Una forma de reinventar el sistema tributario e impositivo. Por lo tanto, veremos cómo se retratan los distintos grupos parlamentarios y le dirán, mirándole a los ojos a los extremeños, si quieren o no quieren que
que se le bajen los impuestos. No obstante, nos parece una ley muy importante y precisamente por eso confiamos que haya un consenso alto en el trámite parlamentario que se lleve a efecto tras este pleno, donde no va a haber votaciones, puesto que no ha habido enmienda a la totalidad, y que eso ya de por sí garantiza el que los distintos grupos a priori quieren trabajar en esa ley. Es decir, la ven importante, la ven necesaria, y el contenido que se ha trasladado desde el Gobierno de José Antonio Monago es una buena base y un buen marco para poder trabajar entre todos y sacar una ley en definitiva que estos 114 millones de euros que se van a ahorrar los extremeños en impuestos, decidamos cómo y de qué forma. Es más, todo esto estamos hablando al margen de otras deducciones a las que tengan derecho los ciudadanos por parte tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico. Ver la desaparición del céntimo sanitario, ver cómo de una forma clara se rebaja al IRPF, y ya hemos visto que esa rebaja que ha tenido lugar el año pasado y que supuso rebajar a las rentas más bajas al 90% de una población unos impuestos que realmente entendíamos que se tenían que bajar ahora, en este año 2015, lo que se pretende es alcanzar el 99% de la población extremeña. Es la segunda rebaja fiscal que se va a hacer, que se puede acometer precisamente con el esfuerzo y con los buenos datos que se han conseguido y con la buena gestión que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno de José Antonio Monago. Por lo tanto, lo que estamos es ante una ley de acompañamiento a los presupuestos generales de la región que supondrá a los extremeños ahorrarse 114 millones de euros en impuestos, que supondrá que los extremeños podamos decidir dónde queremos directamente que vayan algunos de nuestros impuestos y donde le estamos diciendo a todos aquellos inversores de fuera de Extremadura que no hay una comunidad como la extremeña para poder invertir precisamente por esos beneficios fiscales, por esos alicientes impositivos que les estamos diciendo que se encuentran ahora mismo en posibilidad de llevarse a cabo en nuestra comunidad. Y así de claro, nos parece importante que aquí, en la comunidad autónoma, podamos decir todos los grupos parlamentarios si queremos o no bajar los impuestos a los extremeños. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de José Antonio Monago lo tiene claro. No queremos recaudar por recaudar, no queremos un Estado recaudatorio. Queremos que el esfuerzo de los ciudadanos, que el esfuerzo impositivo que se le exige a los ciudadanos revierta directamente y en algunos casos directamente a donde ellos lo indiquen. Por lo tanto, me parece que el día 8, pleno donde se debatirá esta ley, es un pleno muy importante para Extremadura y para todos los extremeños. Si quieren plantearme alguna cuestión. ¿Qué opinión tiene sobre la ley de traspaso que ha presentado el Gobierno? La ley de traspaso, bueno, pues tiene un fundamento muy claro. Yo creo que es algo que era necesario. Lo que pretendemos decirle o lo que pretende el Gobierno decirle, y desde luego este grupo parlamentario lo apoya a pie juntillas, es que no queremos que cuando vuelva a haber un cambio de gobierno, cuando vuelva a haber una transición de un gobierno a otro, ocurra lo que ha ocurrido cuando el Gobierno de José Antonio Monago tomó las riendas de esta comunidad, que se encontró primero con los cajones vacíos, segundo sin ningún tipo de información y tercero con una limitación absolutamente de datos, sobre todo económicos, que lo que supusieron fue un engaño manifiesto a todos los extremeños sobre la real situación en la que se encontraba la economía de esta comunidad. Por lo tanto, lo que queremos es limpieza, lo que queremos es transparencia y, sobre todo, que se hagan las cosas bien. El problema es que el Partido Socialista, durante 30 años, no ha tenido la necesidad de decirle a los ciudadanos cómo quería hacer el traspaso de poderes. Nosotros entendemos que, con independencia de quién gobierne, tiene que ser precisamente el Gobierno saliente el que se esfuerce en decirle a los extremeños que la claridad y la transparencia que nosotros estamos predicando desde el Parlamento se tiene que llevar a efecto, en primer lugar, en el propio Gobierno. Por lo tanto, transparencia y, sobre todo, que no ocurra lo que ha ocurrido. Ejemplo lo hemos tenido hace 3 años y medio cuando llegó al Gobierno de la región el Gobierno de José Antonio Monago. ¿Cómo valora el Partido Popular el archivo
lo valoramos de forma muy prudente, siempre con respeto a las decisiones que se adoptan por parte de las distintas instituciones, y en este caso concreto no podía ocurrir ninguna otra cosa que no fuese lo que la Fiscalía ha determinado, el archivo, porque no hay indicios absolutamente de nada. Esto fue una pantomima, una pamplina que fue ocurrente en un momento determinado donde al presidente del Gobierno de Extremadura no había ninguna posibilidad de poderle hacer daño ni en lo político y fueron a lo personal, y que sin duda, bueno, pues la justicia ha visto que ni siquiera puede llegar a traspasar el umbral de lo que es la mera denuncia, es decir, cualquiera podemos estar sometidos a una denuncia de cualquier persona, ¿no? Y en este caso concreto, pues me parece que han sido dos: un letrado que formuló una denuncia, todos sabemos las implicaciones, las relaciones que tenía con el señor Fernández Vara y el Partido Socialista, con la propia ejecutiva del Partido Socialista. Lo que querían era derrocar, para que se me entienda, o sea, destituir, delegitimar una buena labor que se estaba haciendo por parte del presidente de un gobierno, a través de la infamia, a través de la calumnia, a través de algo tan bajo, tan rastrero como lo que hemos visto. Efectivamente, si queda alguna denuncia pendiente, en el curso de la investigación quedará ahí, en el archivo y en la retina sobre todo de todos los españoles y todos los extremeños, de que en política no debe valer todo, ¿no? Y en este caso concreto, el perjuicio, el daño que se le ha hecho a la imagen no solo de una persona, de una familia, yo creo que de la propia estabilidad, de la propia democracia, de la propia libertad de los extremeños y de los españoles, ha sido muy alta. Se ha hecho un trabajo absolutamente ruin, miserable, irreprochable. Espero que eso no vuelva a ocurrir nunca. Lo que ha ocurrido, la información que ha salido hoy por parte de la Fiscalía y en cuanto al archivo, es en orden normal y lógico lo que tenía que ocurrir ante una barbaridad semejante como la presentada, tanto por el letrado afín al señor Vara y al Partido Socialista, al Ejecutivo del Partido Socialista, como al propio Prescres, que va, en fin, sin comentarios. ¿Alguna otra pregunta? Pues muy amable, muchísimas gracias.